Sí, chicos, ¿qué preguntas tienen de la tarea? ¿Ya hicieron tarea? ¿No han hecho nada de ejercicios? ¿Qué Sí, onda? profe, yo había tenía una duda del 14.3, ese en el 39, más que nada, ¿cómo plantear la derivada parcial? 14.339. Sí, Dice, a ver. Ya, ¿no? Pues, dice, calcule las derivadas parciales. Y es la raíz, ok. Sí es este, ¿verdad? El de la raíz de x1 más x2. ya con ese podría plantear el otro, que es el 41, entendiendo eso. X1 cuadrado más x2 cuadrado más hasta xn elevado al cuadrado también. Sí, pues, ¿por qué? ¿Cómo plantearla? No sé, a ver. Que bueno, son enésimas funciones, ¿no? O sea, son enésimas x. O sea, yo siempre entiendo que esa derivada sería, por ejemplo, x1 sobre todo el denominador, x2 le pondría como una sumatoria de x1 igual a, de xy igual a 1 hasta xy igual a n, como una sumatoria. No, nada más así, 2x y. Bueno, hasta sin el 2, ya. Ok, bueno, esa era mi duda, y en el otro era en el 101 del 14.3, igual nada más en el inciso E, cómo plantearlo lo de o sea, la diferencia de las derivadas parciales, de que la parcial en X es 1 y la en Y es -1, las combinadas. ¿En el cuál? 101 del 14.3. 101, órale. Dice número 101, dice, grafique mediante una computadora esa cosa. Encuentre la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y cuando X es diferente de 0,0. Calcule la derivada usando las ecuaciones 2 y 3, que son las del límite, supongo, ¿no? Demuestre que esta derivada es 1 y que esta derivada es -1. ¿Contradice el teorema de Claudius? La respuesta es que no, ¿verdad? No va a contradecir el teorema que conocemos. A ver. ¿Quedó claro? Nada más hay que, pues si voy a derivar respecto a x1, aquí va a ir x1, ¿no? Si derivo respecto a x2, aquí va a ir x2. Pues así se puede escribir todas las derivadas, ¿no? Ok, De hecho aquí, bueno, si ya quieres a uno, puedes decirle la i igual a 1,2, hasta n, ¿no? Son los valores que puede tomar la i. Ese se puede hacer así, ese no está, nada más era la forma de escribirlo. Ya si no quieres poner los puntos suspensivos, ya también te quieres ver o poner esos puntos suspensivos aquí adentro, pues sí puedes poner una suma. Aquí sí puedes poner la suma desde i igual a 1. Bueno, voy a usar otra letra, desde j igual a 1 hasta n de xj elevada al cuadrado, o sea, pero en realidad lo único que hice fue escribir esta suma de otra forma. Fue lo único que pasó. Pero para la derivada, nada más hay que darnos cuenta que aquí aparece respecto a la que estás derivando, nada más.
Entonces, el otro ejercicio que está más feo es el 101, 14.3, número 101. Cancelar, así que ya lo tengo. Ya lo tengo. Dice que ya está hecho. Entonces, abrir un archivo. Sí. Tenemos por ahí unas gráficas. Dice, ¿tienes esta función que está por aquí? Tenemos esa función. La gráfica de esa función en el que sí, lo que nos dice el ejercicio. A ver, vamos a ver. Primero, grafícalo con una computadora. Pues entonces esa es nuestra función y aquí está la gráfica de esa función. Es esa figura que anda por ahí, es la gráfica de nuestra función. Lo podemos acercar o alejar, más cerca. Así es la gráfica de nuestra función. Ahí está, esa es la gráfica de nuestra función. Esa la ponemos ahí con la computadora y nada más hay que, pues, vean que nada más grafico la otra, la que está arriba, la del 00, no necesito graficarla, pues esta le pega ahí al 0,0, ¿no? Entonces, esa función es continua. Esta función que está aquí es continua en el 0,0. Ahí se ve mediante la gráfica. Incluso creo que podríamos quitarle las líneas. No sé si convenga que sean más decentes sin líneas. A mí me gustan más sin líneas las gráficas. Entonces, y otra vez la base. Ahí está. Ahí está la gráfica de nuestra función. Luego el número 2 dice, encontrar la derivada respecto a x y la derivada respecto a y cuando son diferentes de 0, 0. Entonces, si son diferentes del 0,0, pues lo que agarro es derivar esto, ¿no? Esa es la expresión para cuando x y y están fuera del origen. Entonces, hay que derivar de forma parcial aquí respecto a x y de forma parcial aquí respecto a y nos da todo esto, nos da la derivada, ¿no? Hay que ir haciendo la cuenta nada más. Es la derivada del de arriba por el de abajo menos derivada del de abajo por el de arriba y nos quedan todas esas expresiones. ¿Quieren que hagamos la cuenta paso a paso? A mí sí me gustaría, profesor. Vale. Entonces es una derivada nada más. Entonces, a ver, usamos la regla del cociente, que es la derivada del de arriba. Entonces, vamos a calcular la derivada del de arriba. Y lo que salga lo vamos a multiplicar por el de abajo. Entonces aquí multiplicamos por el de abajo. Menos la derivada del de abajo. La derivada del de abajo. Aquí está la derivada respecto a y de todo lo de abajo. Multiplicada ahora por el de arriba. Que es todo esto. Entre el de abajo elevado al cuadrado. Ahí no he hecho ninguna cuenta, simplemente apliqué la regla de la división o la regla del cociente para las derivadas. Aquí sí vamos a hacer la derivada. Vamos a quitar esto. ¿Quién es la derivada de todo esto respecto a y? Aquí quedaría x al cubo y aquí nos quedaría 3x por y cuadrada. Esa es la derivada respecto a y. Acá la derivada respecto a y, pues está bien fácil. Esta se hace 0, ¿no? Que es derivada parcial, esa se hace 0 y aquí nos da 2y. Después lo que tenemos que hacer es desarrollar todas las cosas que están allá arriba y juntar términos semejantes. Entonces desarrollamos todas las cosas que están allá arriba y hay que juntar términos semejantes. A ver, aquí. Mejor lo pongo así.
X cuadrada por X al cubo, pues es X elevado a la 5 menos 3X al cubo por Y cuadrada. Multipliqué la X cuadrada por todo este paréntesis. Ahora con Y cuadrada. Más Y cuadrada por X elevado al cubo. El otro sería menos 3 X por Y elevado a la 2 y 2, 4. Menos, y ahora hacemos aquí el producto, 2 por X elevado al cubo, 2 por X elevado al cubo, por Y elevado al cuadrado, menos 2 por X por Y elevado a la 4, ¿no? Entonces, siguiente paso, quito los paréntesis, vamos a quitar esos paréntesis. Aquí este iría con menos y este de acá iría con signo más, ¿no? Para quitar esos paréntesis. Y por ahí debe de haber algunos términos semejantes. ¿De dónde diablos salió el X a la 4 aquí? No lo sé. Y allá tengo un X a la 5. ¿Sí era X a la 5? ¿Sí, verdad? Que fue este por este que está aquí. Tampoco me equivoqué. Es que derivó con respecto a Y, profesor, y era con respecto a X. Ah. ¿Y por qué no me dicen antes? Entonces, toda esta cuenta es la de Y. Entonces, esta la ponemos acá abajo mejor. Entonces, esta debería de ir aquí. Vamos a ver. Perdón, aquí se me estaba aquí. Aquí que se mueve. Esta derivada, bueno, este paso debería de ir aquí. Y el último que llevábamos, este que está aquí, debería de ir aquí. A ver, entonces ahora se supone que ahí sí ya nos debe de quedar esto. Ahorita hago la que va respecto a X. Entonces aquí dijimos que hay que simplificar términos semejantes. A ver. ¿Cuáles son los que podemos juntar nada más? A ver. X a las 5. ¿En qué? El X cúbico y cuadrada. Este, ajá, y este que está aquí. Son... X y a la 4. Pero me quedó con menos 5, ¿verdad? Uh-huh. Y acá no me quedó con menos 5. ¿Por qué? Ya no sé hacer derivadas. Menos 3 y menos 2 son menos 5. Tampoco sí. El X al cubo por Y cuadrada. ¿Cuál otro dices? El... XY a la 4, ¿verdad? Este. Menos 3XY a la 4 más 2XY a la 4 sería menos 1 por XY a la 4. Y nos quedó así. Ah, pero es que aquí tengo otro, ¿ven? Es X al cubo por Y cuadrada. Es que está cambiado. Este es X al cubo por Y cuadrada. Entonces también lo ponemos aquí y ya salió la cosa. Es menos 4. Es que está ahí es menos 4. Y luego lo que hice, pues nada más, bueno, lo hizo la compu. Nada más es factorizar una X, ¿no? Entonces este lo podemos poner aquí, factorizando una X. Es más, si alguien quiere el signo menos, lo podemos poner acá adentro. Este con más, este con menos, y este de aquí también con signo menos. Y ya está la factorización. En el de respecto a X, pues debe de hacerse algo parecido. Vamos a ver aquí en la de respecto a X. Aquí debe de ser respecto a X y acá también debe de ser respecto a X. Entonces, la derivada respecto a X aquí sería
un 3, un x cuadrada por y, aquí se va la x y acá la derivada respecto a x es un 2x. Después desarrollamos esos productos que están por ahí. Vamos a desarrollar esos productos que tenemos ahí. Este sería 3x elevado a la 4 por y. Luego menos x cuadrada por y al cubo, menos x cuadrada por y elevado al cubo. La que sigue más 3x cuadrada y al cubo, x cuadrada por y elevado al cubo. Y por último, menos y elevado a la 5. Y elevado a la 5. Ahí está. Signo menos aquí y multiplicamos 2x elevado a la 4 por y. Y el otro es menos 2x cuadrada por y elevado al cubo. Quitamos los paréntesis, vamos a quitar esos paréntesis, simplemente cambiando, no le cambio nada de signos, y a este le ponemos aquí un signo más. Y debemos de juntar términos semejantes. Vamos a juntar términos semejantes. El 3x cuarta por y, aquí tengo un 3x cuarta por y menos 2x cuarta por y, sería 1 de x cuarta por y. ¿Qué más? El x cuadrada por y al cubo, aquí tengo x cuadrada por y al cubo, aquí también tengo x cuadrada por y al cubo, y acá tengo x cuadrada por y al cubo, 3 y 2, 5, y le quito 1, serían 4, ¿verdad? Serían aquí 4x cuadrada por y al cubo. Nos queda nuestra expresión así y la podemos factorizar, ¿no? Todas esas tienen una y por x cuarta más 4x cuadrada por y cuadrada menos y a la quinta. Y ahí están las derivadas parciales. O sea, es una cuenta nada más que pues, hay que hacer. Es una talacha y algebraica de hacer esas derivadas. Ya tenemos el inciso 2, o la segunda parte, que era encontrar esas derivadas. Dice, calcule la derivada en 0, ahora usando límites. Calcule estas derivadas en 0, ahora usando límites. Dice, la derivada respecto a x en 0,0 es el límite cuando h se acerca a 0 de f de 0 más h, 0 menos f de 0,0. Esta es la definición de la derivada, ¿no? Esta que está aquí es la definición de la derivada y la que está por acá es la definición de la derivada. Acuérdense de la función, que era toda esta, que está por aquí, era nuestra función. Le vamos aquí. Entonces, si quiero hacer este límite, pues empiezo a sustituir. Este punto, como no es el 0,0, porque aquí tengo un más h, este punto, como no es el 0,0, lo evalúo con la parte que está aquí arriba. Déjenme hacer esa fracción que se vea decente. Lo evalúo con esta parte porque este punto no es el 0,0. Entonces, en lugar de x, debemos de poner 0 más h. Y en lugar de y, debemos de poner un 0, ¿no? En lugar de x, pusimos h. Y en lugar de y, un 0. Aquí está h al cubo por y por 0 menos h por 0 al cubo entre h cuadrada más 0 al cuadrado y restamos esto, f de 0,0. Pero si la x y la y son entonces la función vale 0, f de 0,00, por eso aquí restamos un 0. Simplifican todas esas cuentas que están por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que todo esto, ¿qué hicimos ahí? A ver. Toda esa parte de arriba, ven que toda esta parte de arriba vale 0.
Espero que sí lo vean, que toda esa parte de allá arriba vale 0. Y la parte de abajo es h. Entonces 0 entre h sigue siendo 0, por lo tanto ese límite es 0. O sea que la derivada de f respecto a x en x igual a 0, pues es 0. Y la derivada de f respecto a y es la misma idea, nada más que ahora la h se le suma a el 0 que está en la y. Y pues nos queda una expresión muy parecida, nada más que ahora vamos a cambiar. Aquí cambiaríamos la x, la cambiaríamos por 0 y la y la cambiamos por h. Nos da esta expresión. Y otra vez nos vuelve a quedar 0 entre h, 0 entre h es 0, y a la hora de tomar el límite nos da 0. Esa es la número 3, usar la definición para calcular estas derivadas. Ya están ahí. La derivada respecto a x en 0,0 es 0 y la derivada respecto a y en 0,0 también es 0. Después, número 4 dice, encontrar la segunda derivada primero con x y luego con y acá primero con y luego con x, ¿no? Las dos. Ya calculamos la derivada respecto a x en los incisos anteriores. La derivada respecto a x en el que hicimos arriba nos salió toda esta expresión. Está aquí, que la factorizamos. Nos salió toda esa expresión. Obviamente eso fue si no estábamos en el origen, pero si estábamos en el origen, la derivada respecto a x fue 0. Eso fue lo que hicimos en el 2 y el 3, o en el b y el c. Igual aquí ya habíamos hecho la derivada respecto a y, que dijimos que este menos lo vamos a poner acá, aquí, y aquí. Esta fue la derivada respecto a y. En el 0, si no estábamos en el origen. Y si estábamos en el origen, nos salió que fue 0. Estas fueron las derivadas. Una respecto a x y la otra respecto a y. Se tienen que escribir así porque pues aquí nos quedaría una división entre 0, ¿no? En esta parte. Entonces la tengo que poner acá. Si estamos en el origen, es un 0. Y este ejercicio nos pide hacer la segunda derivada. Entonces, esta que ya la derivamos respecto a x, ahora vamos a derivarla respecto a y. Y además el ejercicio nos dice que sea en el 0,0. Entonces, para poder hacerlo en el 0,0, tengo que hacer la derivada que ya teníamos. Esta es la derivada que ya teníamos, ¿sí? La derivada respecto a x, la que tenemos, la derivada respecto a x. Ahora derivarla respecto a y en el 0,0. Entonces sería, con la definición sería f sub x, la derivada respecto a x evaluada en 0,0 más h menos f sub x en 0,0 entre h. Y pues hacemos toda la cuenta, ¿no? Hay que hacer toda esa cuenta. En esta parte vamos a cambiar en lugar de, me equivoqué, ¿verdad? Ah, no, sí, está bien, es que es respecto a y. Ya les iba a decir que me había equivocado. Como es respecto a y, la h, como es respecto a y, la h se sumó en la y, ¿no? Entonces, todo esto se va a evaluar con x igual a 0. Todo esto se va a evaluar con x igual a 0 y con y igual a h. Con x igual a 0 y y igual a h. Aquí está todo eso evaluado. Todo eso ahí está evaluado con x igual a 0, con x igual a 0 y y igual a h. Esta f sub x en 0,0 salió 0. Entonces, de ahí nada más hay que simplificar esa cuenta. Aquí arriba se van a cancelar muchas cosas. Aquí vamos a poner un paso más para que se alcance a ver qué fue lo que se va a ir cancelando. A ver. Pues restarle 0, no importa. Aquí nos va a quedar h cuadrada elevada al cuadrado, pues es simplemente h elevado a la 4. H elevado a la 4. Y acá arriba se cancelan todos estos.
y nos queda así. Nos queda así. De donde si ustedes ya simplifican esto, no sé por qué simplifique así, pero bueno, a ver. Ya ahí se ve, ¿no? Espero que ya se vea que h a la 4 y h a la 4 se cancelan y la h de acá arriba y la h de acá abajo también se va a cancelar y entonces nos quedaría un -1. Simplifiqué de otra forma, yo creo, la otra vez. Por lo tanto, esta derivada vale -1. Ahora esta vamos a derivarla respecto a x. Ahora es esta la que tenemos que derivar respecto a x. Ya no se alcanza a ver allá arriba todo junto. A ver. Le hacemos. Bueno, era toda esta, hay que evaluarla, derivarla, perdón, respecto a x. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a cambiar la x, la vamos a cambiar por h y la y la vamos a cambiar por 0. Y aquí está la cuenta. Nada más déjenme acomodarla como la tenemos allá arriba. Que aquí tenemos un signo más, acá tenemos un signo menos, y también acá tenemos un signo menos. Vuelven a simplificar. ¿Por qué ahí puse h entre 5? Es que multipliqué aquí, vean. Este fue h a la 4 y la h de aquí abajo es h a la 5. Y acá arriba nos queda h a la 4 por h, que también es h a la 5, por lo tanto ese límite tiene que ser 1. Y ya tenemos las derivadas. Ya tenemos las derivadas cruzadas. La derivada cruzada, primero con x y luego con y, en 0, 0 dio -1, y acá primero con y y luego con x y dio 1. Y nosotros habíamos puesto un teoremita que decía el teorema de Clairaut, que como dice aquí, sí, el teorema de Clairaut. Nos decía que las derivadas cruzadas eran iguales, pero había una condición, ¿no? Había una condición para que las derivadas cruzadas fueran iguales. Esas derivadas cruzadas deben de ser continuas, ¿no? Las derivadas deben de ser continuas. Entonces ya tenemos la primera, graficamos, derivamos, volvimos a derivar, pero en 0, segundas derivadas, y ahora hay que graficar esas segundas derivadas. Entonces, aquí están nuestras dos funciones. Hay que graficar las derivadas cruzadas. Una es todo esto y la otra es todo esto, ¿no? Las derivadas cruzadas. Y si graficamos la gráfica de primero respecto a x y luego respecto a y, si ustedes hacen esa derivada, o perdón, esa gráfica, queda esta gráfica que está por aquí. Vamos a quitarle las líneas. Nos queda esa gráfica que anda por ahí. Pero en 0 tiene un problema, ¿no? En 0, aquí no se alcanza a distinguir. Como que la computadora hace continuo todo ahí en el 0. Más bien, no es necesario ver que no es continuo en 0, sino más bien ver qué es lo que pasa ahí en el 0,0, ¿no? Está ahí. Vean, ahí en el 0,0, la gráfica debe de tener un agujero, más que la función, como que la computadora la vuelve continua ahí. Aquí debería de verse un agujerito y hasta acá abajo deberíamos de tener un punto en el 0,0. ¿Sí? Allá deberíamos de tener un punto. Entonces, esa función que está ahí no es continua en el 0,0 y como no es continua en el 0,0, por lo tanto, las derivadas cruzadas no van a ser iguales. Y la otra gráfica está acá. Esta es la otra gráfica. Gráfica de primero con y y luego con x. Esta es la gráfica que está, es esta función que anda por aquí, que dijimos que sin líneas se ve mejor. Bueno, a mí me gusta más sin líneas.
Y lo mismo, esa función ahí en el origen no es continua. Esa función ahí en el origen no es continua. Por lo tanto, no tiene derivada ahí 0,0. Vean, esa fue la gráfica. Primero con, ¿qué dijimos? Con Y y luego con X. Y esta fue la de primero con X y luego con Y. Vean que si estuvieran fuera del origen, sí son la misma gráfica. No sé si la ven, pero esa gráfica que está ahí y la otra gráfica que hicimos por acá, fuera del origen, son la misma gráfica. Ahí en el origen tienen problemitas. Entonces, no contradice el teorema ese de Claudio, porque, ¿cómo decía el teoremita ese de Claudio? No me acuerdo cómo decía. ¿Dónde lo pusimos? No lo puse nunca. No, sí, derivadas parciales. En segundo. Aquí está. Bueno, aquí sí está. Este es el teorema de, ahí yo no le puse nombre de quién era el teorema, pero dice, para que las derivadas cruzadas sean iguales, estas dos deben de ser continuas, ¿no? Esas dos que están ahí deben de ser continuas. Y aquí se ve gráficamente que no sean continuas en x igual a 0. Les decía que vean que en x igual a 0, una vale -1 y la otra vale 1. Por eso les decía que aquí debería de verse un puntito fuera del origen. Una vale 1 y la otra vale -1. Por eso no salieron iguales. Porque no son continuas, no son continuas en el 0,0. De hecho, la que no es continua es esta, ¿verdad? Sí, porque esa vale -1 y están acá arriba en 1. Esa es la que no es continua. La otra sí es continua porque el puntito está aquí en altura 1, ¿no? El 0,0 sí tiene altura 1. Y ya está, es todo el ejercicio. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, creo que ya me quedó claro. Gracias. Es un ejemplo clásico, bueno, es un ejercicio clásico para que no se vaya uno con la finta que las derivadas cruzadas siempre son iguales. Pues no, no es cierto. No son iguales. Por ahí pusimos todas las cuentas de todo lo que hicimos ahí. No sé por qué a la hora de graficarlas les pone esas cosas ahí. Vean, esta se vio más fea. No sé por qué la hizo así el Scientific Workplace. ¿Alguna otra duda, preguntas? ¿Qué otro ejercicio? El 77 de esa sección. 7. Dice esto que está aquí, ¿no? A ver, dice, verifique que la función u igual a 1 entre esa raíz, que la función
u igual a 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Es una solución de la ecuación de Laplace. Es una solución de la ecuación tridimensional de Laplace. ¿Qué hice? ¿Cuál es la ecuación de Laplace? Segunda derivada de u respecto a x más segunda derivada de u respecto a y más segunda derivada de u respecto a z. Eso es igual a 0. Dice, verificar que esta que está aquí es solución de esta cosa que anda por aquí. Pues, ¿y si es solución? No la copié mal. Creo que no. Bueno. Vamos a calcular la derivada parcial de esa función. Entonces, ¿quién sería? Bueno, derivadas parciales. ¿Cómo serían las derivadas parciales? Vamos a calcular la parcial respecto a x de todo eso. La parcial de u respecto a x sería derivar todo esto que está aquí respecto a x. Y para derivar todo eso respecto a x, ¿cómo se hace la derivada, chicos? Mejor lo voy a poner como potencia. Para acordarme de esa derivada. No, nada más lo de adentro. No quiero todo. Elevado a la menos 1/2. ¿No? Lo voy a poner así como potencia para poder hacer la derivada. Es menos 1/2 por todo esto a la menos 3/2 por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro sería un 2x. ¿Y qué más? ¿Qué podemos simplificar ahí? Un 2 de aquí arriba con un 2 de aquí abajo y nos quedaría x entre todo esto, pero ahora a la 3/2 y con signo positivo. ¿Sale? Ya tenemos así la derivada respecto a x y ahí podemos hasta poner análogamente la derivada de u respecto a y. La derivada de u respecto a y. Menos x, ¿no, profe? Me faltó el signo. Sí. La de u respecto a y debería de ser también con menos, ¿verdad? Dijimos que me faltó el signo menos. Se me olvidó escribir ese signo menos. Y todo otra vez, que copiar y pegar, porque luego se olvidan las cosas. O borras, no sé, quitas algo. O agregas algo a la hora de pegar. Nada más hay que tener cuidado. Bueno. Análogamente pasa esto. La derivada respecto a y debe de ser esta que está aquí. Y la derivada de u, pero ahora respecto a z, es menos z entre esa raíz, ¿no? Voy a poner la agua aquí. Entonces ya tenemos esas tres derivadas. Ahora vamos a derivarlas. Esta respecto a x, esta que está aquí respecto a y esta que está aquí respecto a z. No hice toda la cuenta porque es lo mismo, nada más es cambiar la x por la y por la x y la z por la x, ¿no? Hay que ir cambiando ahí más. Esas fueron las primeras derivadas. Vamos ahora con las segundas derivadas.
Ahora con las segundas derivadas. Segunda derivada de u respecto a x sería igual a derivar parcialmente respecto a x, derivar parcialmente respecto a x, la primera derivada, que pues era todo esto. Eso es lo que tenemos que derivar respecto a x. Y entonces vamos a usar la regla del cociente, ¿no? Es el de abajo debe de ir elevado al cuadrado. Derivada del de arriba es menos 1 por el de abajo. Qué feo va a quedar la cosa. Menos la derivada del de abajo por el de arriba. Híjole, la derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada del de abajo? 3 medios por todo esto. Le quito 1 al exponente, queda 1 medio. La derivada de lo de adentro, 2x por el de arriba, que es x. Con menos, además, ¿verdad? Con menos x. Ya se me está olvidando otra vez ese signo menos aquí. Ahí está, derivada del de abajo, derivada del de arriba por el de abajo, menos derivada del de abajo. Todo eso que seleccioné es la derivada del de abajo. 3 medios, le quito 1 al exponente, la derivada de lo de dentro es 2x por el de arriba, y aquí está el de arriba, es menos x. Pues ahora hay que simplificar todo eso que está por ahí. No sé, a ver cómo podemos simplificar. Pues aquí podemos quitar este 2, también este 2 y dejar nada más un 3. Pues eso fue fácil, pero en el de acá, pues aquí podemos dejarlo así, con un signo menos. Acá podemos poner signo más, cancelar este signo que está aquí, este 2 de aquí, con este 2 de acá abajo y dejar un 3. Y x por x lo podemos poner como x elevado al cuadrado. ¿Podemos simplificar más aún? No sé si podamos simplificar más. Podría factorizar uno de estos con uno de estos y creo que sí podemos simplificar. A ver. Entonces, quedaría. Factoricemos uno de estas cosas. A ver. Este. A ver. Para que aparezca el signo menos, aquí está el signo menos. Este multiplicado por este, pero con potencia 1, ¿verdad? Con potencia 1 para que cuando sume me quede 3 medios. Y todo esto por 3x cuadrada, pues me da esa parte de ahí. Entonces, todo eso se puede escribir así también. Este potencia 1 y todos los de allá adentro, pero con signo menos. Signo menos y también signo menos. Y ya podemos juntar la x cuadrada que está aquí con ese menos x cuadrada que está por allá. Déjame ponerla aquí arriba esta y aquí la que sigue. Sería nada más el 3x cuadrada con menos x cuadrada sería 2x cuadrada. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuánto es 3 medios? Vamos a quitar esa de allá arriba, la ponemos acá abajo. Restante. Un medio son, ya simplificamos aquí. Espero que sí sea esa derivada. ¿Qué dice la compu? Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí nos salió la derivada, ¿no? Aquí hay un menos y ese menos lo multiplicamos acá. ¿Sí sabe? Lo mismo va a pasar con las otras derivadas porque pues son como simétricas por ponerle un nombre. Entonces aquí le ponemos otra vez análogamente la segunda derivada, pero ahora respecto a y, sería igual a todo esto y
Lo único que va a pasar que ahora aquí va a ser 2y cuadrada y acá va a ser menos x cuadrada, ¿no? Y la que va con z, ahora aquí va a decir 2z cuadrada, acá parcial respecto a z, y aquí sería menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Así quedarían esas derivadas. El ejercicio nos dice que comprobemos que cumplen esta ecuación, pues ahora vamos a sumarlas, ¿no? Vamos a sumar esas tres y a ver si nos da 0, ¿no? A ver si nos da 0. La que fue respecto a x, ¿dónde está la que fue respecto a x? Aquí está. Más la que fue respecto a y, más la que fue respecto a z. Ahí está. Como tienen el mismo denominador, entonces todas irían en el mismo denominador y en el numerador nada más nos quedaría eso más esa parte que está allí, más la que va con z, ¿no? Nos quedarían así. Y entonces, ¿cuánto queda? Pues sí queda 0, ¿no? 0, profe, porque se cancelan, por ejemplo, en la de x, como queda 2x, se cancela con las otras dos parciales, el menos x cuadrado de la de y de la de z. Y ya se ve que es 0. ¿Sale? Y eso es lo que había que hacer en ese ejercicio, ¿no? Comprobar que se cumple esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Por lo tanto, U igual a, ni me acuerdo quién era esta función. Es solución de, ¿dónde estaba la chingada ecuación? Esta, aquí está. De la ecuación de Laplace. Sale. ¿Qué otro ejercicio? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Yo, profe, el 85 de esa sección. ¿También de esta misma? Sí. Es 85, el número 85. Creo que se me olvidó pasarlos al PDF para podérselos enviar. Ya los paso otra vez. Los abro y los vuelvo a pasar al PDF. 85. Demuestre que la función de Count-Blas para la producción satisface P del K resolviendo esta ecuación diferencial par. Que está aquí, hombre. No, ¿por qué seleccionas? A ver. Demuestre que la función de Count-Blas para la producción satisface. ¿Qué cosa satisface? P LK0, P de L, K sub 0 es igual a constante 1 por K sub 0 por K sub 0 por L elevado a la alfa por L elevado a la alfa. Y listo, resolviendo la ecuación diferencial. Resolviendo la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación? La derivada de P respecto a L. La derivada de P respecto a L es igual a alfa por P entre L. P entre L. Entonces,
Nos dice que demostremos que la P puede depender de L y de K sub 0 y esta sería la función, ¿no? Y nos dice, resolviendo esta, pues, hay que resolver esa ecuación diferencial que está allí. Ya a estas alturas ya llevaron ecuaciones diferenciales para resolver esta ecuación que está aquí. Olvídense de qué son las variables, simplemente piensen en esta ecuación que está ahí. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. De hecho, el método creo que se llama variables separables, ¿no? Sí. Se llama variables separables. Allá en su clase de ecuaciones diferenciales, el método se llama variables separables. Entonces, pues empezamos a poner que la derivada de P grande entre P es igual a alfa y el diferencial de L pasa multiplicando y la L que está ahí la dejamos dividiendo. Hacemos integral de cada lado para matar las derivadas. Entonces hago la integral de este lado y hacemos también aquí la integral de este lado. Esta es una constante, entonces podemos integrar aquí. La derivada de P respecto a P es logaritmo natural de P y eso es igual a alfa por logaritmo natural de L, ¿verdad? Más constante de integración, no sé. Una constante de integración. De hecho, de este lado aquí aparece también otra constante de integración y cuando esa constante de integración ustedes la pasan del otro lado, se suman esas dos constantes que vuelven a dar otra constante. Entonces, generalmente se va dejando el C nada más. O si quieren ponerle subíndices a todas las letras C y luego ir juntándolas para que no se les olvide de dónde salieron cada una de esas constantes. Pero al fin y al cabo da un valor constante, ¿eh? Entonces no es necesario ir poniendo las dos constantes. ¿De acuerdo? Propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. El alfa que está aquí multiplicando entraría acá, pero como exponente. Ahora, siguiente paso, a toda esta ecuación que está aquí, a toda esa ecuación que está ahí, le aplicamos la exponencial. Entonces, E elevado a todo eso. Y luego acá también E elevado a toda esa suma que está ahí. Bueno, del lado izquierdo se cancela la exponencial y el logaritmo y queda P. Y del lado derecho quedaría L elevado a la alfa, L elevado a la alfa, por la constante que sería E elevado a la C, que otra vez eso sería una constante, ¿no? Eso que está ahí sería una constante y se escribe de este lado esta constante. C por L a la alfa. ¿Y cuál era la relación que queríamos? ¿Y la K sub 0 de dónde la vamos a obtener? Supongo que por eso era la duda, ¿verdad? Sí. Ya tengo el C, pero falta el K sub 0. Ya tengo la constante. Aquí tengo la constante y K sub 0. ¿Y de dónde diablos vamos a sacar la K sub 0? Bueno, hay que leer el libro entonces, ¿no? Véase la ecuación 6. Pues vamos a leer el libro. Dice, para alguna constante alfa, si mantenemos K igual a K sub 0, entonces esta ecuación diferencial una ecuación diferencial ordinaria. Si resolvemos esta última ecuación diferencial mediante variables separables, obtenemos eso que está allí, lo que queremos demostrar, ¿verdad? Observemos que la constante C1 aparece como una función de K sub 0. C1 que depende de K sub 0, porque puede depender del valor de K sub 0. Igualmente la suposición 3. Ya. Es que entonces es algo más, no es solo eso de ahí. Dice, debido a que la producción
plantear esa que está ahí para alguna constante alfa. ¿Quién es la K? ¿De dónde salió la K? Habrá que leer todo esto. Dice, si la función se denota P, que depende de L y de K, entonces la derivada parcial de P respecto a L es la razón a la cual cambia. Sí, ya sabemos, es marginal de manera similar. La derivada parcial respecto a K es la razón. Okay. Listo, ya vimos por qué. Entonces, lo primero que tienen que acordarse aquí es que la P, ahí lo dice el ejercicio, la letra P depende de L y de K. La letra P depende de L y de K. Entonces, esta P es una función de dos variables, ¿sale? La letra P es una función de dos variables. Entonces, aquí podemos poner, pero L depende de, ¿quién dijimos? De L y de K. ¿No? La P depende de L y de K. Entonces, a la hora que nosotros hacemos la integral, la constante que sale en una integral, en esa integral depende ahora de la otra letra, ¿no? Esa constante que está aquí depende de K. No es que se estén multiplicando, no se están multiplicando aquí. Dice que depende de esta constante que se llama K sub 0. Pero no sé por qué allá sí lo multiplica en el ejercicio. O sea, es que me faltó poner aquí el paréntesis. Ese sí lleva un paréntesis. No era un producto, es una dependencia. La K1 depende de K sub 0, ¿no? La constante 1, perdón, depende de un valor K sub 0. ¿Vale? Entonces aquí, esa constante que sale aquí no es cualquier constante, esa constante debe de depender de la letra K. Esta constante aquí depende de la letra K y también aquí todo eso debe de ir dependiente de la constante, perdón, de la letra K. Eso pasa cuando ustedes integran funciones que dependen de más variables. Las constantes ya dependen de las demás variables. Es más, si aquí hubiera 3 variables, esa constante debería de depender de esas otras 2 variables. Es lo que hacen en el método de cuando vieron ecuaciones diferenciales exactas, eso de a la hora de resolver la ecuación diferencial, la constante que ustedes tenían dependía de la otra variable, ¿no? Vean que si ustedes derivan todo esto, está aquí, si ustedes derivan todo esto, respecto a quién dijimos, ¿dónde está? Aquí, a ver. Si ustedes derivan todo esto respecto a L, pues les queda el alfa por 1 entre L. Y esto se hace 0. Por eso la integral la tengo que representar así, con la constante dependiente de K. Y ya está todo el ejercicio. Lo único que faltaría hacer es, pues si tú dices que K es una constante, entonces, ok. P de L de K sub 0, que sea la constante de K sub 0, eso sería igual a una constante, que ahí el libro le llama C1, que va a ser K sub 0, por L elevado a la alfa, ¿no? Es simplemente evaluar esto en una constante K. Y listo, ya está el ejercicio. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, gracias.
Sí, ahí acuérdense nada más tener cuidado con las variables, que la L, ¿cuál L? La P depende de L y de K. Entonces ahí se me estaba pasando eso a mí. De que esa L depende, la P depende de L y de K. ¿Qué otro ejercicio? ¿Podemos dar una repasada al 73 de ese mismo capítulo? Uh-huh. Siete, tres. Dice, con la tabla de valores, con esa tabla de valores, con la tabla de valores ¿de quién? F de XY, F de X, Y, estime los valores de la derivada respecto a X en 3,2, F sub X en 3,2, la derivada respecto a X en 3,2.2, F sub X en 3,2.2 y F de XY (3,2). F de XY 3,2. Chingada tabla. Vamos a hacerle como le haremos. A ver, imprimo pantalla, abro Paint y hago un recorte. Creo que mi compu tiene algo para hacer recortes, pero como casi no lo uso, pues no tengo ganas de hacer la tabla a mano, mejor la copio y me la llevo para acá. Listo. Dice, con esta tabla de valores estime estos valores que tenemos por aquí, ¿no? Vamos a estimar esos valores que tenemos ahí. Hay que poner la definición, ¿no? Vamos a poner ahí por definición. Nosotros sabemos que la derivada respecto a X, de 3,2 es el límite cuando H se acerca a 0 de F evaluada en 3 más H, 2 menos F de 3,2 entre H. ¿No? Tenemos esa parte que está por ahí. Entonces, esa es la definición de la derivada. Entonces, eso que está allí lo podemos aproximar. Eso que está ahí lo podemos aproximar aquí. Así, con este cociente, ¿no? Vamos a aproximar ese cociente. Déjenme hacer grandes esas fracciones. La podemos aproximar con esos cocientes. A ver. Dice el 3,2 es este valor que está aquí en el centro. El X igual a 3, Y igual a 2 es 17.5, ¿no? Entonces este que está aquí, le pones ahí 17.5 y aquí ahorita vamos a ver por qué lo puse en 2. 17.5. ¿Sale? ¿Cuánto sería la H si nos acercamos hacia arriba o hacia atrás? Vamos a tener algunos valores, ¿no?
Por ejemplo, si la H es positiva y que le sumemos, no sé, 0.5, ¿no? Este valor que está aquí va a ser con H igual a 0.5. Con H igual a 0.5, una flechita de L entonces, así. Con H igual a 0.5 y si nos vamos hacia atrás sería con H igual a menos 0.5. Y vamos a hacer la cuenta. A menos 0.5. A ver, entonces aquí sería 3.5, ¿no? Este sería 3.5. Y 3 menos 0.5 sería 2.5, ¿no? Entonces, y aquí en lugar de H pondríamos 0.5 y acá pondríamos menos 0.5. Y pues hay que hacer esa cuenta. Sigue quedando lo mismo. Vamos a evaluar. 3.5,2 es 22.4. Entonces, este que está aquí dice que es 22.4. 2.5,2 es 10.2. Bueno, entonces este monito que está aquí le tenemos 10.2. Y simplificas cada una de esas, de forma, este da 9.8. Y el otro que está aquí da 14.6. 14.6. Entonces, la derivada respecto a X se puede aproximar, es más o menos 9.8, pero también es más o menos 14.6. Entonces, podemos decir que estaría en un valor entre esos dos, ¿no? Vamos a ponerlo entre un valor entre esos dos, ¿no? Es más o menos, pues, el 9.8 más 14.6 entre 2, y eso da 12.7, ¿no? Ya tenemos ahí nuestra aproximación para la derivada respecto a X. ¿Se entendió lo que hicimos para encontrar la derivada respecto a X? ¿Puedes repetir lo último? Lo del final. A ver, es que la H, yo me puedo acercar, en el límite es cuando H se hace 0, pero me puedo acercar con números positivos o con números negativos. Entonces, si la H fuera positiva, la derivada sería aproximadamente 9.8, y si la H es negativa, con este valor, la derivada sería más o menos 14.6. Eso significa que la derivada podría estar entre esos dos numeritos, más bien está entre esos dos numeritos, porque la H acá fue con positivo y acá con negativo. Necesito hacer la H más pequeña, entonces debería de ser un número que está entre esos dos, pues que sea el promedio de esos dos numeritos, que es 12.7, ¿no? Uno que esté entre esos dos numeritos. Fue lo que hice nada más. Ah, sale, vale. Va. Ya está la derivada respecto a X de 3.2. Ahora la derivada de esta, ¿no? De la otra, ¿no? Esa sería igual a, otra vez, tenemos que poner un límite. También es respecto a X, ¿verdad? Sí. Entonces voy a copiar este límite. Lo único que cambia que ahora es 2.2 y acá también es 2.2. ¿Sale? Y podemos hacer lo mismo, algo parecido a lo que hicimos aquí. Nada más que necesito borrar muchas cosas para que no. Bueno. Y si es 0.5, ahora ¿en qué punto era? 3,2.2. 3 y 2.2, lo mismo. Si le sumas hacia arriba, una H de 0.5 o hacia abajo, podrías tener esos valores que están por allí. Entonces serían, ¿cuánto nos quedaría? A ver. Aquí sería 2.2 y aquí también sería 2.2 y ya no sería 17.5, ¿no? Porque ahora sería 3,2.2, que es 15.9.
Entonces, este valor que está aquí en la tabla es 15.9. 15.9. Lo mismo este de aquí, que es 15.9. Entonces, pues buscamos qué es cada uno de esos valores. Hay que buscar en la tabla. Si nos vamos hacia arriba, 3.5, 2.2, 3.5, 2.2 es 26.1. Entonces, este que está aquí vale 26.1. Y si nos vamos hacia atrás es 9.3. 9.3. 9.3. Esto lo hacemos con la calculadora. Da 20.4. 20.4. Y esto que está aquí daría con la calculadora 13.2. 13.2. Y hacemos lo mismo que allá arriba. Entonces, debe de ser un número que esté entre estos dos. Debe de ser un número que esté entre esos dos. Hacemos lo mismo, el promedio de esos numeritos. Es el 20.4 más 13.2 entre 2. 16.8. La 16.8. Listo. Nos falta uno. La derivada ahora primero con X y luego con Y. Esto sería el límite cuando la h se acerca a 0. Límite cuando la h se acerca a 0. De f sub x, ¿no? Porque ahora voy a derivar respecto a, si quieren, agregamos uno más aquí. F, todo esto entre paréntesis. Vamos a derivar primero con X y luego lo que salga lo vamos a derivar respecto a Y en el punto 3,2. Entonces sería la derivada respecto a X, esta es la que vamos a evaluar, en 3,2 más H menos F sub X evaluada en 3,2 y entre H. ¿Sale? Sí. Y bien, ahora es derivar respecto a Y, por eso la H está sumada aquí en Y. Y pues para eso nos pidió el libro los anteriores, ¿no? Entonces aquí le quitamos el del igual y le ponemos de forma aproximada, el símbolo de aproximación. Y hacemos esta cuenta. ¿Qué valores tenemos? A ver. F sub X de 3,2 nos salió 12.7. Entonces aquí no hay problema. Ese lo podemos cambiar por 12.7. La derivada esta, ¿con qué H sería? La derivada de F con H igual a 0.2, ¿verdad? ¿Sí lo ven? En el 12.7 se equivocó, es 12.2, porque puso mal el número. Era 9.8 y 14.6. Gracias. 14.6. 12.2. 12.2. Y aquí nada más hay que ver que la H es 0.2, ¿no? Con H igual a 0.2. Con H igual a 0.2. Esto sería más o menos 2 más 0.2, pues es 2.2. Y eso a su vez sería... ¿Cuánto nos salió la de X de 3,2.2? 16.8. 16.8. Esta, como solamente tenemos el punto 2 hacia arriba, solo lo hago con punto 2 hacia arriba. Si tuviera el otro dato con punto 2 hacia abajo, también lo podríamos aproximar, pero con ese basta. De hecho, también podríamos calcular el otro y hacerlo mejor nuestra aproximación, pero con ese basta. 23.
Dice que esto es más o menos 23. Y listo, ya tenemos este ejercicio. Ese ejercicio está para que ustedes se acuerden de cómo es la definición de la derivada parcial, que a veces le sumas a la X, a veces le sumas a la Y qué es lo que está pasando, ¿no? Que me estoy acercando a este número, ya sea por arriba o por abajo, y estoy viendo los cambios. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, no. Está tan fácil los ejercicios, no están complicados, ¿no? Sí, no, nada más que la pantalla al no ver una ecuación y nada más ver una tablita. De hecho, bueno, yo prefiero ver la ecuación que hacer una tabla, porque es muy tedioso. De hecho, es más tedioso ver la tabla que si nos ponen la función y calcular esto, pues puede ser que las cuentas estén feas, pero numéricamente sería exacto, ¿no? Sí. De aproximación. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? Profe, yo bueno, no sé si alguien tenga más del 14.3, pero tengo una del 14.4 en el 35. Vamos a verlo. 14.4, 35. Dice, use diferenciales para estimar la cantidad de estaño en una lata cerrada de estaño cuyo diámetro es 8 centímetros y altura es de 12 centímetros si el estaño tiene un espesor de 0.04 centímetros. Estos ejercicios son los que no me gustan. Bueno, porque debería hacerlo mejor de forma exacta, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, dice, use diferenciales para estimar la cantidad de estaño de una lata cerrada. Entonces, ahí, bueno, tenemos que pensar en una lata cerrada. Piensen en un cilindro. Entonces, hay que pensar en un cilindro. Es una lata que está cerrada, dice. Es más o menos así. Es una lata que está cerrada. Les decía que, en ese de ahí hay que pensar en una latita para ponerla en función del diámetro y la altura. Y luego usar diferenciales. ¿Sale? A ver. Les decía que piensen en un cilindro, ¿no? Piensen en un cilindro.
Entonces, ustedes saben que esa cosa tiene, a ver, ¿qué es lo que quiero? Cantidad de estaño. Entonces sí quiero volumen. Pensé que no quería volumen. Ya están todos. Sí. Bueno. Ese cilindro tiene una altura y tiene un radio. ¿Cuál es el volumen de esa figura? El volumen de esa figura es área de la base, pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura, ¿no? Ese que está ahí es el volumen de ese cilindro. En este caso, tomaríamos el valor del radio. El valor del radio sería, ¿dónde dice? Diámetro 8 centímetros. Entonces el radio vale 4 centímetros. Altura, pues la altura es igual a 12 centímetros. Y lo que haríamos sería usar diferenciales para ponerle grosor a la latita, cambiando el valor de R y cambiando el valor de H, ¿no? Es el espesor que va a tener esa latita, ¿no? O sea, ¿sí lo ven? O sea, ahora ahí hay una latita adentro más pequeña. Espero que vean algo así más o menos, más pequeñita. Y lo que quiero es el volumen de lo que queda aquí, ¿no? De esa parte que está por ahí. Y acuérdense que es con tapa. Estos serían las paredes de la lata. Eso que está ahí serían las paredes de la lata. Y toda la tapa también tiene un espesor. La tapa de arriba y la tapa de abajo. Piensen en ese dibujo, por favor. Entonces, el volumen de la lata sería volumen, vean, el volumen depende del radio y depende de la altura y dijimos, pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura, ¿no? Área de la base por altura, ese es el volumen de la figura. Vamos a ver cómo cambia el volumen. Si la R cambia hasta 0.4, bueno, ahí no va a ser 0.4, ¿cuánto sería, chicos? Bueno, cambia hasta 0.8, ¿no? 0.8, se me olvidó el cerito. Vamos a hacer de una vez el diferencial de volumen. Diferencial del volumen. Vamos a hacer el diferencial de volumen. Entonces acuérdense cómo se hacen los diferenciales. Diferencial de volumen sería la parcial de B respecto a la variable que tienes ahí, que se llama R, por dr, más la parcial de B respecto a la otra variable, que es H, por diferencial de H. Entonces, el diferencial de volumen aquí sería derivar todo esto que está aquí, vamos a derivarlo respecto a R. Entonces, la derivada respecto a R sería 2pi por R por H por diferencial de R más, y la derivada respecto a H es pi por R cuadrada y diferencial en H. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es sustituir los valores que tenemos. Se tiene que el valor de R, ¿cuánto dijimos que era el valor de R? 4, ¿no? El valor de R es 4 centímetros, porque si el diámetro es de 8 centímetros, pues entonces el radio es de 4 centímetros. La altura sí es de 12 centímetros, eso sí es la altura, es de 12 centímetros. Y el diferencial de R es, acuérdense que el diferencial de R es lo que cambia la R, o sea, delta de R. Y el diferencial de H es lo que cambia la H. O sea, sería delta de H. Entonces, ¿cuánto es lo que va a cambiar el radio? A ver, ¿cuánto es lo que va a cambiar el radio? En nuestro dibujo se ve, nuestro dibujo chafa, se ve que el radio es el que cambiaría este cachito y dice que es un espesor de 0.4 centímetros. Entonces ahí sería 0.04 centímetros.
Y la H, ¿cuánto cambia la H, chicos? ¿Cuánto cambiaría la H? 0, ¿no? ¿Por qué 0? Porque la H no varía. La altura. No, sí, pero acuérdate que dice que es una caja cerrada, una lata cerrada, perdón, o sea que tiene la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces, el grosor de la tapa, el grosor de esta tapa, de la tapa de arriba, 0.04, ¿no? no, la tapa de abajo cambiaría aquí 0.04 y otros 0.04, ese debe de ser 0.08. Así va a cambiar la altura, ¿no? Porque se va a mover. Vean, 12 centímetros, aquí estaban los 12 centímetros y luego le quitamos este cachito, es el 0.04 y acá también le quitamos el 0.04, entonces cambia ahí, ¿no? Con ese grosor. ¿Sale? Debe de ser 0.08, ahí es donde cambia la altura. Y lo que resta, pues es nada más pues sustituir las cosas, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen es igual a todo esto que tenemos aquí. Y diferencial de volumen sería igual a ver, 2 por pi por R, que dijimos que vale 4, H, que vale 12, diferencial de R, que es 0.04, más pi por lo que vale R, 4 elevado al cuadrado por diferencial de H, que es 0.08. Pues lo que dé de ahí todo eso. 16.85, 0.85. 16.085. ¿Y qué dice la respuesta? ¿Sí es eso? ¿La cantidad de estaño? Chéquenme la respuesta, por favor. ¿Qué ejercicio era, perdón? 14.4 el 35. ¿Qué unidades eran estas cosas? Centímetros. Sí, Sí, profe, sí, está bien. 16 centímetros cúbicos. Vale, gracias. Y ahí está la respuesta. Entonces, nada más ahí hay que tener cuidado de la parte que dice que es 0.4 centímetros de espesor. Eso es en la tapa de arriba y en la tapa de abajo. Por eso pusimos 0.08. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. ¿Algún otro ejercicio, chicos? Déjenlo paso al PDF. Ese fue el 35. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, los veo mañana entonces. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo tengo duda del 89, del 14.3. 14.3, 89. Espero que no me haya equivocado y se haya ido guardando todos.
Dice, en el caso del gas ideal para el ejercicio 88, demuestre qué pasa eso que está allí. Vean, el ejercicio 88 es algo donde lo que uno hacía de cancelarlas, o sea, multiplicarlas, pasarlas multiplicando como si fueran números, no se cumple, ¿ven? Porque alguien podría decir en el ejercicio 88, alguien podría decir, pues esta derivada respecto a P, cancélala con la de acá, este con este y este con este, y pues todo se cancela y que debería de quedar uno más, no quedó un uno ahí, ¿no? Dice, en el caso del gas ideal del ejercicio 88, demuestre que se cumple esta ecuación que está por aquí, ¿no? Entonces, demuestre que se cumple que T por la parcial de P respecto a T, la parcial de P respecto a T por la parcial otra vez de P, no, de B respecto a T, de B respecto a T es igual a M por R. M por R. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? A ver, la ley de gases para una masa fija de un gas ideal, la temperatura T, presión P y volumen B absolutos, donde R es la constante de los gases. ¿Sí? Entonces, pues vamos a agarrar esa ecuación, es la que tenemos que usar. En el caso del gas ideal para el ejercicio 88, aquí la vamos a poner. Si pasa eso, P por B es igual a M por R por T, M por R por T, demuestre que pasa eso que está allí. Si tienes esta ecuación que está aquí, hay que demostrar que se cumple esta ecuación que anda por acá, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver. La derivada de P respecto a T y la derivada de ¿quién depende de quién? No tengo ninguna temperatura P, presión P, volumen B. Es que una puede depender de las otras, ¿no? Porque nada más puedo despejar y ya. A ver, si despejo aquí P y luego lo derivo respecto a T, pues me queda M por R entre B. Y luego si despejo me queda M por R entre no me gusta que mezclen todas las variables. A ver cómo le hacemos entonces. Voy a hacer un camino, a ver qué es lo que pasa. A lo mejor cometo un error porque creo que tengo que usar regla de la cadena. Si no tengo que usar regla de la cadena, yo haría esto. Ahorita vemos si se tiene que usar o no se tiene que usar la regla de la cadena. Yo agarraría y despejaría P y aquí está. Eso significa que entonces la parcial de P respecto a B, respecto a T, la parcial de P respecto a T, debería de ser M por R entre B. Debería de ser M por R entre B. Pero si yo agarro esa misma ecuación y en lugar de despejar P, despejamos V, nos quedaría esta expresión que está aquí, dividido entre P, y si todo eso lo derivamos respecto a T, a mí me late que ahí ya es donde no puedo hacer eso, porque ya dije que la P iba a depender de las otras dos, y acá lo volví a despejar como si todas fueran variables independientes, y creo que no funciona así la cosa. Esto sería entonces M por R, pero ahora va entre P. Y yo diría, pues nada más sustituyo a ver qué pasa. Y nos quedaría T por M por R entre B.
por M por R entre P. Y pues no se cancela nada, ¿no? Dice que nada más debe de quedar M por R. Pero si de la de allá arriba despejo T. Ahí está la cosa. Sí, ya salió. Si de la de acá arriba despejas la variable T, si de la de allá arriba despejas la variable T, la T la puedes cambiar por P por B entre M por R. Y luego lo vas a multiplicar por todo esto. Y ahí ya se van a cancelar la P y la V. P y V se cancela con estas dos. Y una M con una R se cancelan de aquí. Ya nada más queda M por R. Entonces, ahí está. Sí salió la cosa sin tener que usar regla de la cadena. ¿Sí se entendió? De esta ecuación, despejo P, calculo su derivada respecto a T. De esta ecuación, despejo V, calculo su derivada respecto a T. Y sustituyo aquí y cambio la T por lo que vale, despejándola de acá arriba. Y ya, sí sale que es M por R. Y listo. Ok, gracias, profe. Sí, estaba fácil. Pero lo bueno que no tuvimos que usar regla de la cadena. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Nadie? Entonces nos vemos mañana para ahora ver otra forma de calcular el plano tangente. ¿Vale? Ahorita les envío los ejercicios que me preguntaron hoy. ¿Hoy? Ok. Sí, o sea, ahorita les mando los ejercicios que me preguntaron en la clase del día de hoy. Ok, profe, entonces nos vemos mañana. Hasta aquí. ¿Quién sabe qué diablos? Si se lo voy a guardar o no quiero guardar. Sí, hasta mañana. Nada más ahorita voy a abrir todos los que no pasé a PDF porque se me olvidó pasarlos a PDF. Pero sí, nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Adiós. Profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. El día de hoy.